Esa es la razón por la cual yo desafío la teoría de Rodolfo en el sentido de que este dramatismo intensificaba el poder real. Al contrario, yo creo que en este dramatismo se ve la enorme debilidad de la presencia real en una situación en la que la economía había naufragado a partir del mediados del siglo XVIII en las guerras que España da en diferentes espacios de Europa. Eso hace que pensar mucho sobre hasta qué punto era importante la figura del rey. Esto se va a probar en el asunto Tupac Amaru, y disculpo que lo voy a citar, pero es que es fundamental, porque están interviniendo ahí la posibilidad de que no solamente aplastar al sofocar este levantamiento, sino además ejemplarizar con el aplastamiento, de manera que van a poner partes del cuerpo de todos los integrantes en diferentes lugares de los caminos que llegan, por ejemplo, a Arequipa, por ejemplo, a Puno, por ejemplo, a La Paz, etcétera, etcétera, para como señales de que no hay que seguir avanzando. Esto para los que se habían levantado tanto en un lugar como en otro. Por lo tanto, yo esa parte en la que vos decís que este dramatismo intensifica el poder real, realmente dudo que sea así. Esto al contrario, se nota la debilidad del Yo lo que digo es que ellos ponen en escena su lugar. Ponen en escena el lugar. Yo pongo en escena quién soy. Del mismo modo que tengo los estrados en las salas. En la sala hay una tarimita donde están los sillones. Entonces uno sube a ese pequeño estrado y hay una situación donde una cosa es estar sentado y otra cosa es venir llevando la bandejita y alcanzarla. Hay todo y el tema de colgar, poner los restos, tiene el mismo sentido. Es decir, es una puesta espectacular, espantosa, de advertencia. Es una muestra de... que le corten la cabeza no le cuadra su luz, se lo puede cuadrar una pica, también es lo mismo. Estamos es asustar e imponer por el temor, si quieres. Pero vos te das cuenta que por la repetición ya eso se desgasta como representación, o sea, que por la repetición misma uno ya encuentra cómo funciona. Seguramente, sí. Bueno, permítanme, sí. Pero no era que eran tantas las repeticiones, tampoco nacían tanto, ni se morían tanto, ni se coronaban tanto. Tienes el corpus, tienes toda una serie de... tienes fiestas. Tienes dos fiestas, que es la Tienes el cumpleaños del rey todos los años se pasea el pendón. Bueno. Sí, todos los años pasea el pendón. Ok, pero no era, digamos, la fiesta central era Santiago Apóstol. La criminalización de los desertores era terrible. De los desertores de los ejércitos del rey de Lima era terrible. Bueno, y ahí se imponía el desmembramiento que estamos hablando, o sea, la repetición sí se daba, y esto está estudiado en Flores Galindo con mucho abundamiento, y eso de paso. Sí. Claro, pero lo que yo sostengo es que en Santiago esto no era tan sobreabundante como puede haber sido en el Perú o en México. No, totalmente. Donde, no hay dinero para hay hacer plata, fiestas. no hay plata. No hay dinero para fiestas, pero ahí va a ver, están las procesiones. Sí. Están las procesiones, está el corpus. El corpus, no se olviden que todavía hoy el intendente lleva la bandera, tiene que ir a la procesión del corpus. Hay una serie, es decir, no es que sean que tiran grandes fiestas todo el tiempo, pero de tiempo, es decir, hay una frecuencia de celebraciones en las cuales se pone de manifiesto esta estructura política. Esto es lo que yo quiero decir. Como decir, ponerse de manifiesto esta estructura política desde el lado de lo religioso, o del mismo lado político, se acrecienta con los Borbones, y sobre todo con Carlos III. En el medio siglo XVIII, digamos, hay como una presencia muy fuerte, que es una suerte de recaptura de lo simbólico en la población, ¿no? Es decir, acá estamos, porque con los Austrias lo que había pasado es que estas cuestiones se habían ido como
Sí, se habían ido aflojando. Aparte la gente vivía en el campo, entonces era bastante difícil juntarlos para que vengan y hagan esas fiestas. Pero en 1765, Pedro Manuel Borges alcanza el grado de procurador general de la ciudad. Y fíjense el ordenamiento, ¿no? ¿Él qué hace? Se encarga de fiscalizar las cuentas, es decir, de cobrar todo lo que se debe, lo que le deben al cabildo, pero además de poner orden en la ciudad, de ordenar, de limpiar, de que la plaza no sea un yuyal permanente, que no se maten animales en la calle, porque el matadero era la calle común, ¿no es cierto? Hay toda una actividad que cuando yo la iba leyendo no me llamaba la atención, porque decía, bueno, de pronto hay unos borbones que están residiendo con su familia en la ciudad, mientras la mayor parte de las familias criollas viven en el campo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa preocupación de, no diría embellecer la ciudad, pero por lo menos de mantenerla más o menos presentable? Un año después, 1766, digo, esto no era, esta situación de las familias criollas viviendo en sus haciendas y las ciudades despobladas no era una cosa que solamente pasaba en Santiago del Estero. Incluso pasaba en general, digamos, por un decaimiento general de la economía y por una cuestión de ahorro, y se iban a vivir a sus estancias, a donde tenían los indios encomendados viviendo al lado, que trabajaban. Entonces había una suerte de economía familiar que hacía esto mucho más operativo. Hay autores que, bueno, se podría profundizar eso en todo caso en otro momento, que sostienen que esto es un proceso general de las ciudades de América Latina, ciudades despobladas, y que tenía que ver con las caídas económicas por la falta de producción del cerro de Potosí, de las minas del Potosí. Entonces, al no circular el moneda, no haber comercio importante, ciudades como las de Santiago, que podían ser La Rioja, Catamarca, ciudades equivalentes, la gente vivía en el campo. Ahora, hay una resolución para todas las ciudades americanas del rey en 1766, que es un año un año bisagra, un año muy importante, pues el año de la expulsión de los jesuitas también, en donde obligan a toda la gente, a todos los miembros de la élite que tenían casa poblada, ¿se acuerdan esta idea de tener casa poblada en la ciudad? Bueno, perdón, que tenían casa poblada en la ciudad, vamos a centralizarlo en Santiago del Estero, les dan un plazo perentorio para volver a vivir a sus casas. Las ciudades tenían que ser repobladas, porque si no, ¿qué sentido tendrían todas estas fiestas con gente que no estaba? Son castas. Y ahí entra a jugar esa famosa frasecita, estantes y habitantes. Los estantes y los habitantes. Los estantes eran los que estaban en la ciudad, y los habitantes y vecinos. Estantes, habitantes y vecinos, que todas las actas capitulares hacen eso, ¿no? Una consecuencia indirecta de eso, que es el asunto de que los caminos reales y las postas entran en decadencia durante esta segunda mitad del siglo XVIII, porque dejan de pasar hacia Buenos Aires, o de Buenos Aires hacia Lima, carros con mercancías, etcétera, etcétera, y Santiago debe arreglárselas con su propia suficiencia productiva en términos agrícolas y ganaderos. De ahí es que las grandes familias van a empezar a buscar las tierras fértiles de Santiago, descubriendo Banda, descubriendo Matará, descubriendo el sur al costado del Río Dulce. San Pedro de Guasallán va a ser una contribución muy importante a la Revolución de Mayo con boyadas y caballos, por ejemplo, que es algo que hay que resaltar. Y esta cosa indirecta va a provocar esa decadencia de los caminos, y la pérdida de los caminos y la apertura de nuevos caminos. Esta apertura de nuevos caminos implicaba nuevas aduanas que no eran posibles
establecer, dado que no existía demasiados fondos, y entonces se les iba la mercadería, y entonces el contrabando se hace la fiesta. Esto tiene una consecuencia directa sobre eso. Bueno, por eso vamos a decir y vamos a sostener que cuando se habla de el camino real, no hay tal cosa como un camino real. Hay varios caminos que operaban bajo el criterio de realeza, según lloviera, fuera sequía, fuera, digamos, el comercio legal, fuera contrabando, etcétera, 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 ¿no? Vamos, que la construcción simbólica del camino real es como muy contemporánea. Decir, bueno, armemos un camino real, pero no había uno solo, eran un montón de caminos. Ahora, justamente a mí me llamaba, digamos, relacionando cuestiones, ¿no? Así como después de la última gran inundación de fines de 1600, están 30 años discutiendo con el gobernador para ver cómo vienen a la nueva ubicación, que es la actual, digamos, cómo se ubican, dónde están los lotes, quién era el vecino principal para estar al lado de quién, etcétera, etcétera. 30 años están discutiendo esto. Cuando el rey ordena repoblar la ciudad, ustedes se imaginan que las casas de la ciudad estaban prácticamente en ruinas. O sea, poco interés podía tener la gente, el patriciado, en mantener bellamente una ciudad, una casa donde vivían negros. Sí, es muy impresionante porque la historia de Santiago ha negado la existencia de la enorme cantidad de negros, y lo sigue negando todavía, la enorme cantidad de negros que había. ¿Cuándo se traen los negros? Cuando se terminan los indios y se los trae como mano de obra. No es distinto Santiago de otros lugares. Ahora, lo que sí es formidable es la persistencia en la negación de los negros, ¿no? Y cuando uno ve todos estos documentos que bueno, están apareciendo así como muy sueltos, inorgánicamente, hay que ir sumándolos, bueno, Santiago era tranquilamente lo que José Luis Grosso llamó esta mancha oscura, ¿no? Para referirse a un espacio mucho más grande, un espacio más rural, y eso, pero uno lo puede ver replicado en la ciudad de Santiago del Estero. Era una ciudad donde vivían negros, indios, mulatos, libertos, etcétera, etcétera, etcétera. El negro de fulano de tal, el negro de la casa de los Bolsevat, la india de fulano, la casa... Todos tenían como tenían una pertenencia a una familia. Pero la ciudad era de ellos, ¿se entiende esto, no? Y dejaba de ser de ellos en esos breves días cuando se reunía el cabildo, porque los cabildantes, los capitulares, los de menor rango vivían en la ciudad, obviamente, pero los de mayor rango vivían en sus estancias, tenían una fecha acorde a las reuniones, que generalmente el tiempo que pasaban en la ciudad era el tiempo de verano, donde los caminos se inutilizaban al hacer los traslados. Entonces vivían y residían en la ciudad. Entonces en ese tiempo es como ese pequeño grupo blanco que acudía al cabildo con sus trajes negros y sus tocados y demás, ellos eran los importantes y el resto de la gente se invisibilizaba. Ahora sería una pregunta, ¿la negación era de las sociedades entonces o es todavía de la historiografía actual, contemporánea, que sigue negando la existencia de los negros? Mira, en este momento son importantes los movimientos historiográficos que se están dando en distintas provincias, muy fuerte en Córdoba, por ejemplo, está siendo bastante fuerte en Catamarca, Marcelo, si no, sí. no, bueno, claro, con la hija de Guzmán, con Guzmán, en decir, señores, esto estaba poblado de negros. A ver, ¿cuándo vamos a entender que esto de la sociedad mestiza no es un eufemismo? Todavía en Santiago el trabajo viene como muy lento y se está haciendo, pero muy lento porque hay una dificultad enorme en reconocer esto. Hay en la misma sociedad, todavía es enorme la dificultad. Perdón, yo sostengo que esto, a ver, es un problema de una performatividad armada desde un proyecto nacional que es del 80, que se imaginó un país blanco. Claro.
y que además blanqueó como pudo. En el DNI, en la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, ¿qué pregunta? ¿Cómo describe al ciudadano? Pero no te vayas tan lejos No, todavía. ¿por qué todavía no podemos? No es por allá, no podemos porque es más acá la producción. Pelo lacio, nariz aguileña, ojo marrón, tez cobriza. ¿Qué es eso? Es un indio. No, es un ciudadano argentino blanco. Bueno, no. A ver, permitime. Cuando los Borbones mandan a hacer los padrones, los censos y los padrones, que son tan importantes, sí. Bueno. Cuando esos padrones famosos que se conservan de 1778, que son los generales, ya ahí había un blanqueamiento, porque los mismos indios y los mismos negros, al adquirir su condición de liberto, ya sea por compra, por liberación del patrón o porque el mecanismo que haya utilizado, ese mecanismo lo blanqueaba. Entonces, automáticamente dejaba de ser negro o indio y ya pasaba a ser blanco. Entonces hay una gran confusión cuando se analizan esos padrones y esos censos, porque la categoría de blanco está escondiendo otras categorías raciales que no son asumidas ni siquiera por los mismos. Es una estrategia, a ver, es una estrategia de desujeción. Es una estrategia para zafar del control. Si yo soy indio, estoy obligado a pagar tributo. Si no soy indio, no. Entonces me conviene casarme con alguien o tener hijos de otro color. Bueno, los negros se mezclan con los indios. Por esta razón. Lo sé, los negros se mezclan con los indios. Eso es muy fuerte ver en la frontera, ¿no? La frontera del Salado. Es un modo de escaparme a la tributación y a la sujeción, claro. ¿Pero ellos los registraban con apellidos cristianos, vamos a decir, españoles o van a registrar? Mirá, toman el nombre del dueño. Claro, toman el nombre del dueño. Serán Fernández, serán González y serán no sé qué, aunque muchos están recuperando, resguardando sus apellidos de origen indio o de origen negro. Hay muchos, ¿no? Claro, leyendo el libro de Gigliotti del combate San Lorenzo me entero que Cabral, soldado heroico, era un mulato que era de los Cabral. El mulato de los Cabral, Era claro. el mulato de los Cabral. No es que era su apellido paterno Cabral, aunque pareciera que sí. Bueno, no nos metamos en esos terrenos remaladizos. Pero toman el nombre de... Claro, e incluso cuando uno revisa los libros de Hacienda, es bien interesante para ver el comercio al fiado. Dicen el mulato de, voy a poner los González, por ejemplo, ¿no? Entonces aparecía, después de varias veces, aparecía el mulato González. Y cuando uno iba para atrás, ese mulato no era González de apellido, era de la familia González, y luego pasa a tomar el apellido González. Y volviendo al tema de los negros, aquí se está empezando a trabajar en San Félix, ¿no? Lo que pasa es que parece que no pueden organizar un trabajo ahí académico, no sé qué dificultades tienen, pero bueno, todavía yo creo que es difícil para la sociedad santiagueña asumir la existencia mayoritaria de negros, ¿no? Es como cuando los españoles para otorgar el título de don hacían probanza de limpieza de sangre. 5 o 10 generaciones para atrás que no hubiera ni moros ni
Ni judíos. Bueno, igual todos tienen un muerto en el placar, obviamente, ¿no es cierto? O sea, de eso no se salva nadie y alguien hizo alguna trampa y pagó para hacer algo. Eso seguro. Eso seguro lo cuentan, los españoles lo cuentan casi risueñamente porque dicen no puede ser que haya tantos dones, digamos, de pronto con la mistura tan fuerte que hubo, ¿no? Bueno, aquí también está pasando una cosa parecida, digamos. Yo creo que sería como un proceso bien interesante la autoaceptación de una historia que si bien tiene que ver con oscuridad de piel, no tiene que ver con oscuridad de origen ni la cosa mala, ¿no? Es una ficción la blancura y es una ficción la negación de la raza afro. No sé, por ahí que otras cosas que yo he leído en Flores Galindo sobre Lima, pero que también vale la pena interesante pensar cómo todas las castas lo que hacen es dedicar a oficios. Todas las castas. Son talabarteros, zapateros, todo lo que hay, carpintero, todo eso lo hacen las castas. Costureras, lavanderas. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que también tener esclavos es como tener una cuadrilla. Entonces yo lo mando a trabajar, si no tiene que hacer, lo mando a que trabaje. Vaya, revóquele la casa de don Juan Gómez. Y don Juan me va a pagar por el trabajo que hace mi esclavo. O lo mando que planche, vaya María, planche la ropa de doña no sé cuánto. Bueno, estas cuestiones pasan. Y la otra cuestión es que cuando llegan a viejos los esclavos, para no tener la carga de tener que abancarse los viejos, los liberan. Entonces queda gente suelta. Pobre, vieja, desamparada, hambrienta, que pasan a ser los pobres de solemnidad, a los cuales una vez por año se reunían. Los pobres de solemnidad son blancos. A las mujeres. Los pobres de solemnidad son los blancos, que se han quedado pobres. No las mujeres. Las viudas. Las viudas. Esos son los que reúnen una vez por año el rey y los hace poner en fila y le da un dinerito, etcétera. Una vez por año y el resto del año arreglate. Bueno, esto me viene bien para retomar No digo, pero hay que también entender cuál es el escenario en el que se desarrollan estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque si no, no tendría ningún sentido. Es decir, las familias borbónicas son las que residen en la ciudad, las casadas con las hijas de los patricios, y que finalmente van a... algo me quedó en el traslado de la ciudad, que yo decía, bueno, estuvieron como 30 años discutiendo con el gobernador a dónde van a poner la nueva ciudad. Cuando el decreto del rey Carlos III le dicen, todos de vuelta a la ciudad, ya, vamos, hay que poblar la ciudad, el asunto es cómo vienen y demoran un montón en venir. Demoran muchísimo tiempo, esas casas hay que arreglarlas, hay que acondicionarlas, hay que pensar que el salitre, la humedad, estas cuestiones que todavía nos complican las viviendas en Santiago, ¿se imaginan? En esa época, con casas que harían adobe, que se estarían cayendo. Entonces demoran muchísimo. Pero también es cierto que esta orden real hace que es como un efecto no deseado. Al trasladar a las familias de nuevo a la ciudad, a las familias patricias, vamos a ponerle un nombre, le llaman de varias maneras, pero... Yo personalmente uso la palabra patriciado porque sostengo que es un grupo endogámico que tiene el poder de fuerza, el poder político y el poder religioso. Eso es patriciado. Y hay una lista civil que es, yo me puedo casar solo con estos que están anotados acá. Y eso que era bastante escaso. Bueno, demoran como otros 30 años, parece que todo es como muy lento aquí, ¿no? Demoran como otros 30 años en retornar las familias completas, con lo cual estamos a fin de siglo, estamos en 1800. Y en 1817 hubo un terremoto y se les cayó toda la ciudad.
Es esta ciudad signada por el desastre, por el desahucio y todo lo que decía ahora este Dilulo, ¿no es cierto? Porque una vez que reconstruyen la ciudad, levantan las tapias, le ponen carretillas para que saquen la basura, los obligan una vez a la semana a limpiar los patios. Me encanta porque el Cabildo se encarga de eso. Les obliga a los vecinos a que una vez por semana limpien sus patios, los de adentro. Entonces con carretillas tenían que sacar la basura a la calle, iba a pasar un señor, claro, iba a pasar unos señores que eran como los antecesores de los recolectores de residuos, más o menos. Entonces juntaban y lo llevaban ¿a dónde? Al río. ¿Dónde va a parar toda la porquería hoy? Al río. Bueno, esto también es histórico, al río. Pero se imaginan que... Ay, no voy a meter el cuchillo, porque es una maldad. Sí, diga. Es una irreverencia además. Y también al río es a donde van los mozos y mozas de las casas a buscar agua y a ofender a Dios. Los pozos, ¿no? Sí, O sea, no. también es histórico. También no, chicos, lo que estamos contando está en la mayoría en las actas capitulares. Hay que hacer una lectura prolija, son aburridísimas por otra parte, pero no importa, hay que hacer una lectura prolija. Porque estas cosas están en las actas y en los documentos, acá hay muchos documentos en el archivo para consultar, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que cuando terminaron de volver les vino la revolución, les pasó todo lo que les va a pasar, que ya les vamos a contar. La ciudad se convirtió en un cuartel y cuando se habían ido todos de Santiago, ya respiremos, no tenemos más soldados, no somos más cuartel general, se les vino el terremoto y les derrumbó la ciudad. ¿Está? Bueno, pero todo un comentario que se me ocurrió escuchándote en esta instalación de las familias borbónicas viviendo en la ciudad fijadas, y las familias patricias negándose a volver. A mí lo que, ¿te acuerdas que no veíamos era que estas familias borbónicas que llegan a mediados del 18 son todos los que están en el año 20 firmando el acta de la autonomía. Por eso hay un arco de continuidades que se puede trazar de 1720 a 1820. Yo decía el encuentro anterior y siendo un poquito más malos y extendiéndonos todavía hasta la caída de los Taboada. Sí. Son todos los mismos. Digamos, porque los borbónicos son hombres, varones, sueltos, hay 37 que llegan. Son todos apellidos que ustedes conocen. Neirot, Taboada, Gorostiaga, a ver, ayudar, bueno, Urréjola, que es el primero, Vieira, Palacio es uno de los últimos. No lo tengo contabilizado como borbónico ese que haya venido, pero Gaya, los Bravos de Rueda. Los Ruedas llegan desde el Perú. Claro, hay muchos que vienen directamente de España y otros vienen vía Potosí. No, a Salvatierra no lo tengo como borbónico. Es funcionario, pero no es borbónico.